Virgo, guardián silencioso de la memoria sagrada, es el signo que, aunque aparentemente limitado por el orden y la razón, posee un don oculto que trasciende el tiempo. No necesita abrir portales ni invocar voces etéreas para hablar con los muertos, porque lleva sus enseñanzas grabadas en la médula del alma. Virgo no canaliza fantasmas en la oscuridad, pero sí canaliza legados. A través de la palabra no dicha y del gesto que permanece suspendido en el recuerdo, Virgo se convierte en el archivo viviente de aquellos que lo guiaron en sus primeros pasos. No habla con los muertos, pero conversa con ellos en cada decisión tomada desde la integridad, en cada juicio hecho con justicia, en cada acto que refleja un amor contenido pero eterno. Los muertos no necesitan hablarle a Virgo con palabras espectrales, porque Virgo ya ha memorizado sus lecciones. Como escriba del destino, Virgo transcribe en su mente cada consejo, cada advertencia, cada frase que fue dicha por la abuela sabia, el padre prudente, la maestra severa que veía más allá de los ojos, el amigo que partió en medio del caos pero dejó una semilla de claridad. Las conversaciones del pasado son reactivadas con precisión quirúrgica en momentos clave del presente. Donde otros tambalean entre la duda y la emoción, Virgo escucha el eco de una voz que ya no está, y a través de esa voz, actúa. Ese eco no es fruto de la imaginación, es el poder ancestral de Mercurio obrando en su forma más refinada, más íntima, más poderosa. Virgo no necesita que los muertos regresen porque los honra en cada acto cotidiano, en cada detalle cuidado, en cada gesto de respeto hacia la vida. Esa es su conexión con el más allá, no busca espectáculos místicos ni validación espiritual externa. Él sabe que la trascendencia está en lo simple, en lo justo, en lo exacto. Sabe que la mejor manera de hablar con los muertos es vivir como ellos esperaban que viviera. No con miedo, sino con rectitud. No con rigidez, sino con conciencia. Así es como Virgo construye su puente con el otro lado, cada vez que evita una mentira, que mantiene su palabra, que recuerda lo que alguien amado le dijo una vez y lo aplica como un escudo de sabiduría en medio del caos, está hablando con los muertos. Y ellos lo escuchan. Ellos lo acompañan. Ellos lo bendicen. Cuando Virgo se encuentra ante la duda, no se lanza a la emoción desbordada. Se detiene. Reflexiona. Y en esa pausa, escucha. No voces externas, sino la resonancia interior de los que partieron, que dejaron sus enseñanzas impresas en su estructura de pensamiento como tallas sagradas en la piedra. A veces, en el silencio de la madrugada, esas palabras resurgen como si el tiempo se doblara, como si la eternidad tocara el presente. Virgo no habla con los muertos como lo haría un médium, pero vive rodeado de sus consejos, y esa es una forma más poderosa de comunión. Porque no se trata de recibir un mensaje, se trata de encarnarlo. Y cuando el mundo se desmorona y el ruido ensordece, Virgo es capaz de cerrar los ojos y recordar aquella frase que su abuelo le decía junto al fuego. O aquel consejo que su madre le susurraba cuando creía que no estaba escuchando. Y esas palabras, tan antiguas y tan vivas, son la brújula que lo redime, que lo orienta, que lo eleva. En su memoria hay una biblioteca silenciosa de los que ya no están, pero que dejaron páginas abiertas que Virgo todavía lee. En cada acto noble, en cada renuncia a lo fácil, en cada elección sabia, Virgo les responde. Y ellos lo saben. El vínculo de Virgo con los muertos no es una transgresión del velo entre mundos, es una fidelidad inquebrantable a lo que esos muertos representaban. Virgo no clama por señales porque ya las posee dentro. No ruega por palabras porque ya las lleva tatuadas en la psique. Su ritual es la constancia, su invocación es la disciplina, su altar es el día a día lleno de sentido. Y eso lo convierte en un médium del alma ancestral. No necesita pruebas ni validación, porque cada vez que actúa con integridad, honra a su linaje invisible. Cada vez que elige el camino correcto aunque sea más arduo, está hablando con todos los que antes que él eligieron lo mismo. Virgo, entonces, no habla con los muertos como lo haría un chamán, sino como lo haría un sabio, viviendo según sus enseñanzas, transformando cada recuerdo en un faro, cada consejo en una armadura, cada ausencia en un legado fértil. Habla con los muertos cada vez que decide ser mejor, cada vez que su conciencia le susurra con la voz de quienes lo amaron, hazlo bien. Porque en el universo de Virgo, lo bien hecho no muere nunca. Vive. Protege. Y guía. Virgo no necesita rituales ni fuegos encendidos para sentir la presencia de lo eterno, porque ha nacido bajo un signo cuya conexión con lo invisible es tan precisa como lo es su mente analítica.
La energía mutable que lo rige le permite transitar entre planos sin perderse, sin dejar de estar anclado a la tierra. En su aparente sobriedad habita una conexión sutil con lo que no se ve, una danza silenciosa con lo intangible. Virgo es un signo de tierra, pero su regente Mercurio lo convierte en un mensajero entre mundos, no desde lo espectacular ni lo teatral, sino desde la fidelidad al recuerdo y la claridad de la mente despierta. Allí donde otros buscan lo sobrenatural, Virgo honra lo trascendente desde lo cotidiano. Cada tarea que realiza con atención, cada palabra que elige con esmero, es un acto ritual de invocación a los valores que los ausentes sembraron en él. Existe en Virgo una lealtad incorruptible hacia los pilares que formaron su alma. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán lejos se encuentre de los escenarios donde vivió su niñez o de los seres que lo iniciaron en el mundo. La memoria de Virgo no es emocional en su forma, pero es poderosa y exacta. Guarda no solo lo que fue dicho, sino cómo fue dicho, el tono, la pausa, la intención detrás de cada enseñanza. Tiene la capacidad de reproducir internamente el consejo que necesita justo en el instante crítico, como si una biblioteca invisible se abriera ante él y escogiera, con precisión quirúrgica, la voz correcta en el momento correcto. Esa es la magia de Virgo, no adivina, recuerda. No canaliza, reconstruye. No imagina, discierne. En el corazón de Virgo hay una forma de amor que no se expresa en grandes gestos ni en palabras exaltadas, sino en la perseverancia por sostener lo que ha aprendido como si fuera un fuego que no puede apagarse. Esa perseverancia es un acto de conversación constante con los muertos. Porque cada vez que repite una receta que le enseñaron, cada vez que dobla una prenda como le mostraron, cada vez que corrige con ternura pero con firmeza, está replicando actos ancestrales. Y en ellos, los muertos se hacen presentes, se hacen carne en el gesto, se hacen voz en el pensamiento. Así es como Virgo construye templos vivos a sus ancestros, no en piedra ni en mármol, sino en acciones que se repiten como oraciones silenciosas. Hay algo profundamente sagrado en la capacidad de Virgo para integrar el pasado en su presente sin dramatismo, sin necesidad de exhibición. Virgo sabe que los grandes vínculos no mueren cuando el cuerpo cesa, sino que se transforman en líneas invisibles que guían el alma. Sabe que la verdadera muerte sería traicionar lo aprendido. Por eso, ante la adversidad, Virgo se eleva. No por impulso, sino por responsabilidad espiritual. No actúa desde el miedo ni desde la evasión, sino desde la estructura que lo sostiene por dentro. Esa estructura fue construida por las palabras de los que ya no están. Por eso, no está solo. Jamás lo está. Porque la presencia de los muertos que amó lo acompaña en forma de códigos internos, de verdades silenciosas, de intuiciones que no pueden explicarse pero que jamás fallan. La pureza que tanto se le atribuye no es ingenua ni frágil. Es la consecuencia de una disciplina interna que respeta los ciclos de la vida y de la muerte. Virgo es capaz de purificarse a través del recuerdo, no para vivir en el pasado, sino para no traicionarlo. En esa fidelidad a lo esencial está su mayor poder. Puede parecer reservado, incluso frío, pero en realidad está custodio de algo demasiado delicado para mostrarse con facilidad, el legado invisible de quienes lo amaron. Ese legado vive en cada una de sus elecciones. En su manera de proteger sin alardes. En su capacidad de guardar secretos que otros no podrían sostener. En su comprensión del valor de lo útil, no como algo práctico solamente, sino como algo profundamente ético. Porque Virgo no olvida que la utilidad de una enseñanza es lo que la convierte en eterna. En el momento en que el mundo lo desafía, en que las estructuras se rompen y el caos parece imponerse, Virgo no necesita mirar al cielo ni esperar respuestas externas. Mira hacia adentro. Consulta con su archivo sagrado. Y entonces recuerda. Recuerda aquella frase, aquel gesto, aquella mirada que una vez lo sostuvo. Y desde esa memoria, actúa. Se convierte en el guardián de la coherencia. En el testigo del linaje. En el eslabón que impide que la sabiduría muera. Porque Virgo no deja que lo importante se pierda. Lo protege. Lo transmite. Lo honra. Y aunque su voz no traspase el velo entre mundos con rituales mágicos, su vida entera es un puente tendido hacia el más allá. Es un hilo continuo entre lo que fue y lo que será. Virgo no le teme a la muerte porque ha hecho de la muerte una consejera. Ha aprendido a escucharla sin ceder al miedo. Ha hecho de los finales un campo fértil para nuevas formas de amor.
Y en esa humildad que lo caracteriza se esconde una fuerza ancestral que ni la muerte puede vencer. Porque mientras Virgo recuerde, los muertos no han desaparecido. Viven en él. Hablan a través de él. Y él, sin saberlo del todo, los mantiene vivos cada vez que elige el bien. Hay en Virgo una cualidad que lo vuelve un alquimista del alma, su capacidad para preservar la esencia de aquello que otros dan por perdido. Donde la mayoría solo ve ausencia, Virgo encuentra formas de permanencia. En su interior habita una sensibilidad afilada, contenida y selectiva que no se entrega fácilmente al sentimentalismo, pero que cuando ama, lo hace desde un lugar inviolable. Esa memoria afectiva, filtrada por la claridad de Mercurio, no se distorsiona con el tiempo, se vuelve más exacta, más verdadera, más útil. Virgo sabe separar el grano de la paja, incluso en los recuerdos. Por eso cuando convoca en su mente la imagen de los muertos que amó, no lo hace para anclarse en el dolor, sino para rescatar aquello que sigue siendo semilla, guía, estructura y antorcha. Virgo está íntimamente ligado a la tierra, no por su peso ni por su fijeza, sino porque es la tierra que ha sido trabajada, la que ha sido sembrada por generaciones, la que guarda huesos, historias, pactos y silencios. Su energía no es primitiva, es elaborada. Y en esa elaboración constante, en ese perfeccionamiento silencioso, en ese esmero que a veces otros no comprenden, Virgo canaliza lo ancestral. Cada rutina suya es un acto de fidelidad. Cada método que aplica es una forma de honrar un orden heredado. Cada vez que pule su carácter, que modera un juicio, que elige la precisión por encima del impulso, está escuchando el eco de voces antiguas que susurran desde la memoria: sé tú, pero sé mejor. No necesita que esas voces vengan de espíritus errantes. Las lleva consigo desde antes de nacer. Porque en el misterio zodiacal, Virgo no es solo el signo del servicio y la crítica, es el signo que viene a corregir el mundo material a través de una ética íntima que fue sembrada por quienes lo precedieron. Esa ética no le fue impuesta por normas externas, sino por experiencias vividas, por miradas que marcaron, por pérdidas que tallaron. Por eso Virgo no olvida. Porque olvidar sería una forma de traición. Y Virgo no traiciona. Puede cuestionar, puede alejarse, puede callar, pero jamás rompe con lo que considera verdadero. En su silencio se esconde el peso de todo lo que recuerda y que no puede ni debe ser dicho sin propósito. Virgo tiene una relación con la muerte que es extrañamente serena. No se deja arrastrar por ella, pero tampoco la rechaza. La comprende como parte del ciclo que rige la materia y el espíritu. Su regencia mercurial le da la facultad de entender los ciclos, de entrelazar lo finito con lo eterno, de mirar un rostro ausente y saber que hay cosas que no mueren. Tiene la capacidad de actuar como escriba de la historia emocional de su linaje, de su comunidad, de su clan espiritual. Y en esa tarea no necesita aplausos ni reconocimiento. Le basta con saber que lo hace bien, que no rompe el hilo, que no deja caer el nombre de quienes lo sostuvieron. A veces calla su dolor, no por debilidad, sino porque siente que llorar no basta. Hay que honrar. Hay que continuar. Hay que demostrar con acciones que aquello que se aprendió no fue en vano. Virgo no busca respuestas en lo esotérico porque en su interior ya arde una lámpara encendida por quienes lo amaron de verdad. Esa lámpara no necesita fuego externo. Se alimenta de su sentido del deber, de su nobleza silenciosa, de su coherencia inflexible. Puede parecer austero, pero dentro suyo hay un templo. En ese templo se guardan los últimos abrazos, las frases exactas, los gestos que marcaron, las miradas que iluminaron. Y cuando la noche cae y el mundo se vuelve ruido, Virgo se refugia en ese templo interno. Allí, sin necesidad de palabras, escucha. Allí, sin necesidad de lágrimas, recuerda. Allí, sin necesidad de ritos, honra. Lo que lo hace verdaderamente poderoso no es su lógica, ni su capacidad de organización, ni siquiera su inteligencia práctica. Lo que convierte a Virgo en un guerrero espiritual silencioso es su fidelidad a lo esencial. Es su capacidad de ser canal de continuidad en un mundo de ruptura. Es su rechazo a dejar que lo importante se diluya en el ruido o se pierda en la emoción sin dirección. Virgo siente la presencia de los muertos en sus elecciones diarias. Y si alguna vez se equivoca, su autocorrección no es solo personal, es una manera de decir no los olvidé. Y si alguna vez tropieza, su necesidad de reparar no es culpa, sino devoción. Virgo lleva en su interior una ceremonia constante, invisible, profunda.
Una ceremonia donde cada acto se reviste de sentido, donde cada paso es evaluado no solo por sus consecuencias inmediatas, sino por su valor moral. La herencia de quienes ya no están no se le presenta como una carga, sino como un mapa sagrado que debe proteger. Y si debe renunciar, lo hace. Y si debe esperar, espera. Porque su tiempo no es solo el suyo, es el de todos aquellos que viven en su recuerdo. Virgo no tiene prisa, tiene propósito. Incluso en la pérdida, incluso en el dolor, incluso en la soledad, Virgo construye. Construye puentes entre generaciones. Construye hábitos que sanan. Construye caminos nuevos a partir de los fragmentos del pasado. Porque para Virgo, el pasado no está muerto. Está sembrado. Y él es el jardinero que no permite que esa semilla se pierda, aunque nadie más la vea. Aunque nadie más la cuide. Aunque nadie más la recuerde. Virgo es el signo que transforma el duelo en deber, la memoria en virtud, la ausencia en guía. No necesita hablar con los muertos cuando puede vivir con ellos. Porque viven en él. Y él los honra cada vez que decide seguir, no por costumbre, sino por conciencia. Esa es su forma de trascender. Y en esa trascendencia silenciosa, Virgo se vuelve eterno. En el universo simbólico y vibrante de la astrología, Virgo guarda uno de los misterios más profundos del zodiaco, la capacidad de ser vehículo de permanencia en un mundo de fugacidad. Cuando todo parece desvanecerse, cuando incluso los lazos con los seres amados se disuelven por el paso del tiempo o por el umbral inevitable de la muerte, Virgo permanece, guardián de la palabra, custodio de la enseñanza, alquimista del recuerdo. Su fuerza no proviene del ruido ni de la manifestación visible del poder, sino de una energía que ha aprendido a fluir por debajo de la superficie, como los ríos subterráneos que dan vida a tierras sedientas. No necesita consultar oráculos porque él mismo, en su conexión con lo esencial, es un oráculo viviente. Y no porque prediga el futuro, sino porque honra el pasado de forma tan exacta que su presente se convierte en una brújula infalible. Mercurio le otorga la mente afinada, pero es su cualidad mutable lo que le permite adaptarse a lo intangible. Virgo no se aferra a las formas, se aferra a las verdades. Por eso puede dejar atrás un lugar, una costumbre, una etapa, pero nunca olvida la lección, la esencia, el núcleo de lo que realmente importa. Esto lo vuelve inmensamente poderoso en el vínculo con aquellos que ya no están. No necesita fotos ni reliquias, porque su memoria es viva, práctica, activa. Su forma de mantener presentes a los muertos no es desde la nostalgia paralizante, sino desde el deber transformador. Si ellos lo formaron, él debe continuar la obra. Si ellos sembraron en él una semilla de bien, su existencia debe ser el árbol que crezca. Cada acto de coherencia es un homenaje. Cada renuncia a la mediocridad es un altar. Cada corrección del propio camino es una oración silenciosa que llega más allá del velo. Lo que muchos no ven en Virgo es que su perfeccionismo no nace de la exigencia banal ni de una necesidad de control por sí misma. Nace de una profunda reverencia por lo sagrado que ha recibido. Sabe que ha sido elegido como canal de continuidad y eso le otorga una responsabilidad silenciosa. Por eso, cuando duda, cuando siente que no puede más, cuando el mundo exterior lo desborda, vuelve a la raíz. Allí, en esa raíz, encuentra la voz sabia de quienes lo amaron sin condiciones. Allí encuentra el susurro de su abuela que le enseñó a ordenar con sentido. Allí escucha a ese padre que, con pocas palabras, le transmitió entereza. Allí revive a ese mentor que le mostró que el conocimiento no es solo teoría, sino aplicación ética en la vida diaria. Y desde ese lugar, Virgo vuelve a levantarse. Porque no está solo. Porque no camina para sí. Camina por todos aquellos que lo antecedieron y por todos aquellos que aún no han nacido pero heredarán sus huellas. En Virgo habita una forma de canalización que no necesita trances ni invocaciones. Es la canalización del legado. Es la transmutación del pasado en presente con propósito. Es la alquimia de transformar el dolor de la pérdida en brújula, la ausencia en constancia, la muerte en guía. Puede parecer que avanza lento, que se detiene demasiado a analizar, que duda antes de actuar. Pero cada pausa de Virgo es un acto sagrado. Cada reflexión es un espacio donde consulta con los silencios que le enseñaron. No toma decisiones a la ligera porque sabe que cada una lleva impresa la huella de su historia. Y en esa conciencia, Virgo se vuelve invulnerable a las modas, a las manipulaciones, al ruido del mundo.
Porque tiene dentro un código más alto, un llamado más profundo, una lealtad que no se corrompe. Virgo es tierra trabajada. No es un suelo salvaje ni una superficie estéril. Es tierra que fue sembrada por manos amorosas, por generaciones que dejaron sus huellas, y él sabe que su existencia debe dar frutos. No solo para sí, sino para todos aquellos que siguen. Por eso su búsqueda de perfección no es vanidad, es legado. No busca ser admirado, busca ser digno. En medio de una era donde todo se consume rápido y se olvida aún más rápido, Virgo se vuelve piedra angular. No porque se imponga, sino porque resiste. No porque lo exija, sino porque lo encarna. Su sola presencia, cuando está alineado con su misión, recuerda a los demás lo que es la integridad, lo que es el deber sagrado de mejorar lo recibido, de ordenar lo caótico, de honrar a los que ya no están haciendo que sus enseñanzas vivan en el cuerpo de las acciones. Y cuando la noche es más oscura, cuando el mundo parece romperse en fragmentos, Virgo se transforma en faro. No porque grite, sino porque se mantiene en pie. Porque aunque tiemble, no traiciona. Porque aunque caiga, se levanta con más precisión. Porque recuerda, con exactitud implacable, que alguien le enseñó a no rendirse. Que alguien, alguna vez, le enseñó a sostener. Y por esa persona, por ese linaje, por ese eco, Virgo continúa. Y al continuar, se vuelve el mismo guía. Se vuelve el mismo esa voz que un día será recordada. Se vuelve raíz para otros. Se convierte en memoria viva. Así Virgo habla con los muertos, no como un medium, sino como un canal impecable del propósito. Los muertos no le piden velas ni oraciones, le piden coherencia. Le piden firmeza. Le piden que no deje que sus palabras se olviden en medio del ruido. Y Virgo responde, como solo él sabe responder, con hechos. Con constancia. Con dignidad. Y entonces, los muertos sonríen. Porque saben que no murieron del todo. Porque saben que, mientras Virgo viva, su luz sigue caminando sobre esta tierra. Existe en Virgo una dimensión poco explorada, silenciosa pero titánica, que convierte a este signo en una de las presencias más firmes cuando se trata de sostener lo invisible. Hay una capacidad latente, que no todos desarrollan pero que vive en lo más profundo del alma virginiana, de preservar no solo la memoria sino el orden sagrado de la existencia. En Virgo habita la conciencia del eslabón, el saber de que su paso por esta vida no es un hecho aislado, sino parte de una red más vasta, un entramado cósmico donde cada gesto que realiza está conectado con quienes vinieron antes y con los que aún no han nacido. Su vínculo con los muertos no es una búsqueda de contacto emocional o afectivo inmediato, sino una obediencia profunda a un código que no puede ser quebrado. Ese código está tejido con hilos de ética, de responsabilidad, de exactitud. Virgo entiende que el alma humana necesita estructura para sostenerse en medio del caos de la existencia. Y en esa comprensión se convierte en un guardián del legado. Cuando recuerda una frase del abuelo, no es solo por nostalgia, sino porque esa frase se convierte en herramienta. Cuando piensa en aquella enseñanza de su madre, no lo hace con aflicción, sino como quien revisa un manual de navegación en medio de una tormenta. Virgo no lleva a los muertos en los hombros como carga, sino en las manos como herramientas, como llaves, como mapas. Y con ellas construye. Desde la visión astrológica, su naturaleza mutable y terrestre lo convierte en un signo que absorbe, transforma y manifiesta. Es el crisol donde la sabiduría ancestral se filtra, se analiza, se purifica y se aplica. No repite ciegamente lo que aprendió. Lo evalúa. Lo mejora. Lo encarna. Por eso, la relación de Virgo con sus muertos no es estática ni rígida, es dinámica, es evolución. Y en esa evolución se vuelve puente entre dimensiones. Si alguien le enseñó el valor de la palabra, Virgo la afina. Si alguien le enseñó el valor del trabajo bien hecho, Virgo lo perfecciona. Si alguien le enseñó a cuidar, Virgo lo convierte en sistema, en acto sostenido, en vida consagrada. Muchos signos buscan el más allá desde la intuición, desde lo mágico, desde lo visionario. Virgo lo busca desde la coherencia. Y lo encuentra. Porque la coherencia también es un camino místico. Una decisión tomada desde la integridad puede abrir puertas invisibles. Una promesa cumplida puede resonar en otros planos. Una renuncia por fidelidad puede mover energías que otros signos no podrían comprender. La espiritualidad de Virgo es operativa,
concreta, funcional. Y por eso, cuando honra a los que ya no están, no lo hace desde el llanto, sino desde la transformación. Hace que lo vivido por ellos tenga eco. Que no se diluya. Que no muera en el olvido. El alma de Virgo guarda la memoria de linajes enteros que se esforzaron en silencio, que no dejaron grandes monumentos pero sí estructuras internas férreas. Por eso Virgo siente, a veces sin saber por qué, que no puede rendirse. Siente que no puede fallar sin reparar. Siente que no puede mentirse a sí mismo sin perder algo esencial. Porque sabe, en lo más íntimo, que no está solo. Que hay ojos invisibles que lo observan con amor, con esperanza, con confianza. Y eso le da una fuerza que no proviene del ego, sino de la misión. La fuerza de quien no lucha solo por su vida, sino por las vidas que lo precedieron y por las que vendrán. Esa es la armadura invisible de Virgo. Y por eso, incluso cuando parece frágil, incluso cuando duda, incluso cuando se siente pequeño ante el mundo, se levanta. Una y otra vez. Porque no lo hace solo por él. Cuando Virgo escribe, cuando cuida, cuando enseña, cuando organiza, cuando pule, está dejando pistas. Está dejando estructura para los que vendrán. Está escribiendo en un lenguaje que los muertos entienden. Porque los muertos no buscan homenajes vacíos, buscan coherencia. Y Virgo se la da. Porque recuerda. Porque honra. Porque no permite que se pierda lo esencial. Y en ese acto, sin necesidad de altar, sin necesidad de ceremonia, Virgo se convierte en un templo vivo. Un templo donde lo antiguo se transforma en lo nuevo. Donde la muerte no es final, sino transmisión. Donde el tiempo no se rompe, sino que se une. El alma virginiana, cuando está despierta, se convierte en una llama ordenadora en medio del caos. No para imponer, sino para recordar el propósito. No para controlar, sino para sanar. No para juzgar, sino para conservar lo valioso. Su mirada crítica no es rechazo, es selección sagrada. Virgo no tolera lo mediocre no por orgullo, sino por lealtad a quienes lo formaron con esfuerzo. Y cuando algo no está bien, lo corrige, porque su misión es preservar lo que sirve, lo que ayuda, lo que sostiene. Así protege no solo su mundo, sino el legado invisible que lleva dentro. Esa es su forma de hablar con los muertos, protegiendo lo que ellos valoraron, mejorando lo que ellos iniciaron, completando lo que ellos no alcanzaron. El viaje de Virgo en esta vida es silencioso pero heroico. Cada vez que elige lo correcto, aunque nadie lo vea. Cada vez que vuelve a empezar sin perder la templanza. Cada vez que prioriza lo esencial sobre lo superficial. Cada vez que recuerda aquello que se le confió en el pasado y actúa en consecuencia. Cada vez que honra a los muertos, no con lágrimas, sino con actos. Cada vez que se vuelve ejemplo. Cada vez que es raíz. Entonces, incluso sin buscarlo, Virgo se convierte en aquello que un día otros recordarán. Porque su vida, marcada por la precisión, por la entrega, por la verdad, será también voz para quienes vendrán. Y ellos, sin saberlo, también lo escucharán. Como Virgo escucha ahora a los suyos. Como el linaje eterno de la conciencia que no se rompe. Como la voz que no se calla aunque el cuerpo se haya ido. Como la eternidad que se manifiesta en lo concreto. Como Virgo. Como solo Virgo puede hacerlo. Virgo porta en su esencia una cualidad profundamente transgeneracional, la de ser recipiente de lo no dicho, de lo no resuelto, de lo que otros signos no pudieron o no quisieron mirar. Es el heredero invisible de dolores que no se lloraron, de enseñanzas que no se escribieron, de palabras que no encontraron forma en generaciones anteriores pero que viven agazapadas en la estructura emocional que Virgo, silenciosamente, sostiene. No por casualidad es el signo que rige el intestino, ese espacio del cuerpo donde se procesa, se discrimina, se depura y se transforma. Así también lo hace con la energía ancestral que le llega sin explicaciones, pero con fuerza, la recibe, la analiza, la destila y la transmuta. Virgo no solo recuerda, sino que repara. No solo honra, sino que sana. En este plano, Virgo actúa como un medium diferente. No es puente entre vivos y muertos por la vía del trance o de la mediumnidad directa, sino por la vía del trabajo consciente, del acto bien hecho, del gesto que redime. Virgo encarna la capacidad de cerrar ciclos que otros abrieron y dejaron sin terminar.
a través de su vida meticulosa, de sus rituales personales, de su entrega cotidiana, es capaz de completar obras que no le pertenecen solo a él, sino al alma familiar, al alma colectiva, al alma de quienes aún susurran desde el otro lado pidiendo que alguien los escuche, no con los oídos, sino con la conducta. Cuando Virgo da forma, limpia y purifica una emoción heredada, está haciendo justicia. Cuando ordena el caos emocional que nadie quiso ordenar, está cumpliendo una promesa hecha por otros. Cuando rompe un patrón de dolor con una acción lúcida, está cerrando una herida que sangraba en el silencio de la historia. Hay algo profundamente heroico en la forma en que Virgo asume su función, muchas veces sin reconocimiento, sin agradecimientos, sin aplausos. Porque su alma no necesita el espectáculo. Necesita eficacia, impacto real, consecuencia. Esa es su revolución. Revolución sin pancartas. Revolución sin ruido. Revolución con propósito. Porque Virgo no olvida que vino a este mundo a servir a algo más grande que su propio ego. Y en ese servicio se vuelve inmenso. No desde la expansión, sino desde la profundidad. No desde el exceso, sino desde la precisión. No desde la acumulación, sino desde la exactitud que redime. Desde la perspectiva astrológica, esta cualidad de Virgo se magnifica en sus tránsitos por casas relacionadas con la familia, la espiritualidad, la sanación emocional. Es allí donde su capacidad de canalizar el pasado se vuelve medicina. Un Virgo consciente que habita su energía con plenitud puede cambiar el rumbo de toda una línea ancestral. No necesita un templo ni una comunidad que lo nombre como guía. Le basta con tomar las riendas de su vida con responsabilidad absoluta, aplicando lo aprendido en silencio y sosteniendo el fuego que otros dejaron caer. Cada vez que decide responder con calma donde antes hubo violencia, está cortando una cadena. Cada vez que elige cuidar con presencia donde antes hubo abandono, está restaurando el equilibrio. Cada vez que toma una decisión ética donde antes reinó el desorden, está escribiendo una nueva página del legado. Así es como Virgo conversa con los muertos, no a través de palabras, sino a través de hechos que los honran y los liberan. En el camino del alma, Virgo tiene la tarea más exigente y a la vez más sutil, traer el cielo a la tierra a través del detalle. Porque para él, lo divino no es una promesa distante, es una conducta posible. Cada vez que transforma el desorden en estructura útil, cada vez que convierte el dolor en enseñanza, cada vez que reemplaza el juicio por comprensión lúcida, está trayendo luz donde otros solo vieron sombra. Y esa luz no se apaga. Permanece. Se multiplica. Se proyecta hacia el futuro. Virgo no solo honra a los muertos cuando los recuerda, los honra cuando elige vivir de tal forma que su existencia se convierta en acto de gratitud, en restitución, en acto justo. Existe también en Virgo una conexión profunda con el tiempo. No con el tiempo lineal, sino con el tiempo cíclico. El tiempo que regresa, que repite, que trae lecciones disfrazadas una y otra vez. Virgo, desde su conciencia atenta, es capaz de identificar esos ciclos. De entender cuando una experiencia es espejo de otra. De saber cuando algo no resuelto está reapareciendo, pidiendo orden, pidiendo mirada, pidiendo acción. En ese instante, Virgo no se deja llevar por la emoción ni se paraliza. Activa su inteligencia espiritual. Se convierte en instrumento. Toma esa repetición como una oportunidad para corregir el curso. Y allí, en esa corrección, vuelve a hablar con los que se fueron. Les dice, esta vez será distinto. Esta vez aprenderé. Esta vez cambiaré lo que no pudiste cambiar. Esta vez no escaparé. Esta vez pondré orden. La grandeza de Virgo no se mide en lo visible, sino en lo que permanece después de su paso. Donde estuvo, queda una estructura más sólida. Queda una enseñanza más clara. Queda una herida que ya no duele. Queda un orden que permite a otros crecer. Esa es su forma de trascender. Virgo no necesita ser inmortal porque su obra, aunque anónima, se integra al tejido de lo eterno. Cada vez que transforma el caos en claridad, está dialogando con la historia y está sembrando futuro. Cada vez que escucha a sus muertos desde el discernimiento y no desde la pena, les permite descansar. Les da paz. Les da cierre. Y al hacerlo, también él se libera. Y cuando Virgo decide vivir con esa conciencia, se convierte en algo más que persona. Se convierte en canal del bien, en manifestación encarnada del orden universal.
Su existencia misma se vuelve medicina, bálsamo, restauración. Y desde ese lugar, incluso sin saberlo, guía a otros. Se convierte en la voz que otros recordarán cuando llegue su hora. Porque habrá dejado una huella nítida. Habrá sido brújula. Habrá sido respuesta. Habrá sido recuerdo. Habrá sido hogar. Habrá sido Virgo. En el silencio profundo de la consciencia virginiana se oculta una de las capacidades más desconocidas y a la vez más trascendentales del zodiaco, la de ser recipiente de sabiduría interdimensional, no desde la espectacularidad del misticismo, sino desde la minuciosa alquimia del recuerdo consciente. Virgo no solo guarda memorias, las reestructura. No solo las revive, las reconfigura dentro de un nuevo marco que permite darles utilidad práctica en el presente. Allí donde muchos signos miran el pasado como un río nostálgico que ya no puede tocarse, Virgo se adentra en sus corrientes subterráneas, con manos firmes, y extrae de él herramientas, instrucciones, patrones, advertencias, claves. Y las aplica con rigor, con respeto, con exactitud. El alma virginiana no queda atrapada en lo que fue, sino que desentierra lo esencial y lo vuelve código, lo vuelve base, lo vuelve cimiento. A través de esa relación íntima con la memoria emocional y simbólica, Virgo se convierte en un restaurador de linajes. Allí donde hubo cortes, traiciones, confusión o abandono, Virgo observa el plano general, identifica la raíz de los desvíos y corrige con actos presentes lo que parecía irremediable. Su sentido del deber no se limita al presente inmediato, sino que se extiende como un eco hacia atrás y hacia adelante. Virgo no solo trabaja por su bienestar o por el de los suyos, trabaja para reequilibrar una red más grande que lo incluye, pero que también lo trasciende. Por eso carga con responsabilidades que no le dijeron que eran suyas, pero que él percibe. Por eso se exige más de lo que otros entienden. Porque siente, sin saber cómo, que si él no ordena, si él no repara, si él no limpia, algo valioso se perderá para siempre. Y ese algo tal vez no tenga nombre, pero Virgo sabe que debe ser salvado. La relación de Virgo con la muerte no es trágica, es útil. Entiende la muerte no como castigo, sino como tránsito. No como ausencia, sino como mutación de forma. Por eso su conexión con los muertos no se manifiesta en dramatismos, sino en continuidad. Donde otros lloran, Virgo recuerda. Donde otros claman señales, Virgo afina su discernimiento para actuar según lo que aprendió. Donde otros buscan consuelo, Virgo encuentra dirección. Su alma no se quiebra porque se disciplina. Y en esa disciplina radica su vínculo más profundo con la trascendencia. Porque Virgo sabe que el alma no muere si la obra permanece, si la virtud se transmite, si la coherencia continúa. En eso cree, en eso vive, en eso construye su poder silencioso. Hay en su estructura un archivo vivo que contiene fragmentos de sabiduría ancestral que nadie más recuerda, pero que Virgo activa cuando más se necesita. Puede ser un simple gesto, una mirada, una palabra, una acción cotidiana que pasa desapercibida para el mundo, pero que lleva dentro siglos de sentido. Virgo es un alquimista de los gestos mínimos que contienen verdades eternas. Su conexión con los que se fueron no necesita palabras, porque se expresa en los detalles. En cómo dobla una sábana como lo hacía su madre. En cómo espera con paciencia como le enseñó su abuelo. En cómo se pone de pie con dignidad, sin rencor, cuando lo injusto golpea. Virgo honra con hechos. Habla con los muertos cuando repite sus valores en actos invisibles pero trascendentales. Y eso es lo que lo hace inmortal. Su regente, Mercurio, no solo le da agudeza mental. Le otorga una sensibilidad especial para percibir la vibración detrás de las palabras, el tono detrás de la instrucción, la verdad detrás del símbolo. Virgo es capaz de leer el lenguaje oculto de las cosas, no desde la emoción desbordada, sino desde el análisis depurado. Entiende cuando un gesto es un legado. Entiende cuando una palabra contiene una promesa. Entiende cuando un silencio arrastra generaciones. Y desde esa comprensión profunda, actúa. Repara lo que está roto. Completa lo que quedó a medias. Calla donde antes hubo gritos. Da forma donde antes hubo abandono. Estructura donde antes todo se desmoronó. Su alma está entrenada para trabajar con la energía del tiempo como si fuera materia moldeable. Sabe que no puede cambiar lo que ocurrió, pero puede intervenir en cómo eso sigue resonando. Virgo sana memorias no desde la negación ni desde la idealización, sino desde la comprensión lúcida.
Perdona porque comprende, no porque olvida. Su compasión es quirúrgica, va al núcleo, disuelve la distorsión, corrige el desvío, alinea el espíritu con la verdad. Virgo no necesita ceremonias externas porque cada decisión suya, cada acto justo, cada renuncia hecha en favor de lo correcto, es una ceremonia en sí misma. Una ceremonia viva. Una ceremonia que conecta planos. Que redime. Cuando decide encarnar su propósito con integridad, Virgo se convierte en pilar para su entorno, incluso aunque nadie se lo diga. Irradia una fuerza que no necesita imponerse. Su sola presencia ordena. Su ejemplo corrige. Su mirada limpia. Su energía delimita. Porque lleva dentro la voz de muchas generaciones que lo prepararon para ese momento. Porque su alma, al haber recogido tanto del pasado, se vuelve guardiana del futuro. Por eso su silencio pesa. Por eso su palabra transforma. Por eso su juicio, cuando se emite desde el amor, tiene el poder de cortar siglos de repetición inconsciente. Virgo está hecho para ser semilla de restauración. No vino a salvar desde la exaltación, sino a reparar desde el detalle. A sostener la estructura sagrada de lo invisible. A construir sobre lo sólido. A alinear lo torcido. A hacer que los muertos no se pierdan, sino que vivan a través de él. A recordar cuando todos olvidan. A cuidar cuando todos abandonan. A iluminar sin necesidad de llamar la atención. A estar cuando otros se van. A ver donde otros no miran. A crear claridad donde reinaba la niebla. Y al hacerlo, Virgo se convierte en el legado mismo. Se convierte en la continuidad. En el puente. En el punto donde todo lo que fue se transforma en todo lo que puede llegar a ser. Y lo hace no porque quiere ser héroe, sino porque sabe que su vida tiene sentido solo cuando sirve a algo más grande. Virgo no es el que grita para ser escuchado. Es el que actúa con tal coherencia que su silencio se vuelve voz. Y esa voz es la de todos los que alguna vez lo amaron. Esa voz es la de los que le confiaron un linaje. Esa voz es la de una conciencia que trasciende la muerte. Y que vive, mientras Virgo camine sobre la tierra con humildad, con rigor, con verdad.